Gloria al Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Gracias al Señor por la oportunidad de que estamos aquí en este lugar. Hagamos una oración antes de comenzar esta predicación. Señor, te damos muchas gracias en este hermoso día por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu presencia, Dios, para traer, Padre, tu palabra a todos aquellos que sintonizan, a aquellos que están en sus hogares, aquellos, Señor, que están frente al televisor, ante la pantalla, Señor, y que este mensaje, Dios, sea de bendición para cada uno de ellos, que sea una reflexión a la vida que están llevando. Muchas gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia aquí en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo quiero decirte, amigo que nos sintonizas, que estás ahí viendo ahora en este momento, que el pecado es una realidad que no podemos negar en este mundo. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a la gente de Roma, por cuanto todos pecaron? Porque aún la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Nadie se puede justificar por sí mismo. El único que nos puede justificar a través de su sacrificio, a través de la sangre que derramó en la cruz, se llama Jesús. Mucha gente, hombres de Dios, cristianos, están implicados en problemas, en pecados que a nuestro entender o comprensión como humanos a veces no podemos entender. ¿Cómo es posible que una persona que supuestamente conoce al Señor practique ciertas cosas? Y no importa, amigo que me estás viendo, en qué pecado estés tú minuscuido. A través de todo esto, Dios no nos deja desamparados, porque en la Biblia encontramos la respuesta y el consuelo, aún la esperanza en la vida que estamos o que la gente está viviendo. Simplemente, pecar es estar lejos de Dios. O sea, una persona que dice que es creyente, que es cristiano, que pertenece a cierta denominación, pero si está minuscuido en pecados, es estar lejos de Dios. Porque pecar es volver a crucificar a Jesús. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Sabías tú que pecar nos aleja de Dios? Cuando el ser humano cae en pecados, nos alejamos de la presencia y de la comunión de Dios. El ser humano puede decir, yo soy cristiano, pero es solamente lo que su boca dice, porque sabe que lo que hay dentro está vacío. Porque cuando caemos en pecado, nos alejamos paulatinamente de Dios. En Génesis 3, 8 y 9 vemos cómo Adán y Eva se escondieron de Dios después de desobedecer un mandamiento que Dios les dio. Dios los trajo al huerto del Edén con un plan, con un propósito. El propósito de Dios era que ellos cuidaran del huerto del Edén, que vivieran para Él, que lo obedecieran. Cuando tú, como cristiano, Dios te sacó de la inmundicia del pecado,
Él te trajo a Él con un plan, con un propósito, hermano. El plan de Dios era que vivieras o que vivas para Él, que te santifiques para Él. Adán y Eva, el problema de Adán y Eva consiste en que Eva empezó a darle, a hacer una amistad con la serpiente. Y el punto fue que se entabló una amistad entre ellos. Y la Biblia dice que la serpiente era más astuta que todos los animales y empezó a trabajar en la mente de la mujer. La serpiente le dijo: con que Dios te ha dicho que no puedes comer del árbol o de lo que está a tu alrededor. Pero Dios le había dicho solamente de un solo árbol, no de todos los árboles. Y él le dijo a Eva: bueno, es que él dijo que el día que yo comiera de ese árbol voy a morir. Y la serpiente le dijo: eso no es verdad. Amigo, hermano, yo quiero decirte algo. Que el día de hoy, el cristianismo de hoy día se ha ido desviando poco a poco de los principios divinos de Dios. Ellos se han olvidado completamente del mensaje que Cristo siempre predicó acerca del infierno, acerca de la muerte espiritual. Hoy día el liderazgo, hermanos pastores, le predican a la gente lo que a ellos les gusta escuchar, no lo que dice la Biblia. Porque pecar es alejarse de Dios. Cuando el hombre cae en pecado, se aleja de la presencia y de la comunión de nuestro Dios. Y posiblemente no se va a dar cuenta. Es la razón que vemos que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Dice la Biblia que escucharon cómo la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Dios, desde un momento, Él sabía en dónde estaba, Él sabía lo que había acontecido con ellos. Dios sabía que habían desobedecido. Sin embargo, Dios quiso poner a prueba su sinceridad. Posiblemente Dios esperaba que Adán y Eva vinieran ante Él y confesaran y dijeran: Señor, hemos pecado, Señor. Pero esto no sucedió. Dios ya sabía lo que había acontecido. Y ellos lo que dijeron: Señor, es que oímos tu voz y tuvimos miedo. ¿Cómo que habían tenido miedo si había una comunión entre Dios y el hombre? Una confianza que se tenían. Hermano, amigo, cuando el hombre peca, no vuelve a ser el mismo. Y te voy a decir por qué. Porque el pecado rompe la relación íntima que Dios anhela tener con todo ser humano y con todo creyente. El pecado rompe la confianza que hay entre Dios y el hombre. Se rompe la confianza. Y cuando eso sucede, nos aparta de su gracia y nos aparta de su dirección. Ya no hay dirección. No importa lo que tú digas, si tú estás practicando un pecado, tienes que tener cuidado. Ahora, quizá algunos vengan y me digan: bueno, como dijo una persona por ahí, ¿a poco usted no peca?
Bueno, yo te voy a decir algo. Todos cometemos faltas y yo no quiero que tú te confundas. Porque hay personas que confunden la falta con el pecado. Mira, Juan capítulo 1:9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero el verso 9 de 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice. Si nosotros los confesamos y nos apartamos. Pero aquí hay un grave problema. Porque la gente piensa, dice, yo voy a pecar, pero si me arrepiento, si Dios me va a perdonar. Pero es que cuando tú pecas una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, entonces te estás poniendo en la mira del juicio de Dios. Porque 1 Juan 3, capítulo 3 y verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, Dios no condena cuando fallamos porque somos seres humanos. Pero cuando se peca deliberadamente va más allá de una caída. Es una práctica que la Biblia, que la palabra de Dios condena. Y yo te quiero invitar, porque hoy día hay mucha gente en el liderazgo de las iglesias que están cantando, que están tocando, que están predicando y viven en pecado. Pero ellos piensan que porque tienen un lugar en la iglesia, la tienen hecha. Y que aunque el pastor, aunque la gente no los mira, ellos se sienten que, oh no, yo estoy muy bien. Pero hay alguien que te está viendo y ese es nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué ponernos nosotros en el territorio del enemigo con estas prácticas? Quizá te parezca un mensaje un poco duro, pero así es. Yo no puedo eludir lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios me enseña. Tú te imaginas el Salmo 51:11, el rey David expresa el anhelo por no ser alejado de la presencia de Dios, ni de su Santo Espíritu, por lo que había acontecido en él, el pecado del adulterio, el pecado de la fornicación, de la mentira, del asesinato. Ese pecado, el rey David sentía que lo había separado de la misma presencia de Dios. Y ya su relación con Dios ni consigo mismo era la misma. Porque su vida, su relación con Dios se sumergía en una oscuridad que él no entendía. Pero que en sí era el pecado que lo estaba consumiendo día a día. Amigo, hermano, no te dejes engañar. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Juan 10:10 dice que el enemigo o el ladrón vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir. Y que para eso apareció el Hijo de Dios, apareció Jesús de Nazaret, para deshacer cada una de las obras del diablo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos separa de la fuente. Esa fuente
se llama Jesús de Nazaret. Nos separa de la misma fuente de la vida y nos sumerge en la oscuridad, nos mantiene atados al pecado que es la oscuridad. Es por eso que mucha gente ya no cree. Para hablarles a ellos del infierno es como un chiste de mal gusto. Porque ellos ven el testimonio de cada uno de los creyentes que no viven lo que profesan ser, no viven el cristianismo real. Pecar es volver a crucificar a Jesús. Cuando pecamos, no solo nos alejamos de Dios, sino que también ponemos en duda el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que la gente está anunciando, lo que la gente está proyectando cuando se dice, oh, yo soy un cristiano, yo ocupo un lugar en la iglesia, soy un líder, soy un buen cantante, soy una persona que hago vibrar los corazones de la gente cuando canto, cuando dirijo, cuando predico? Déjame decirte que la palabra de Dios dice que su palabra no regresa vacía. Pero un día tú vas a darle cuenta a Dios por lo que estás haciendo. Entonces, cuando el cristiano que conoce de Dios peca voluntariamente, se vuelve, la Biblia lo llama hijo del diablo. Y pone en duda todo lo que Dios ha hecho dentro del cristianismo, no solamente en ti, sino en los demás. Porque el mundo empieza a dudar, empieza a decir, bueno, ellos dicen que Dios los ha cambiado, yo no veo cómo los ha cambiado. Ahora, yo se lo digo, porque gente ha venido a mí y me han dicho para ser como fulano, como mangano que están dentro de una iglesia, que yo los he visto ahí predicar, los he visto cantar, los he visto tocar y viven como cualquiera, en pecado. Entonces, ese es lo que proyecta un cristiano que vive en pecado. Es lo que proyecta ante la sociedad. Por eso es la razón que mucha gente no viene, que esa gente ha sido una piedra de tropiezo para aquellos que quieren venir en realidad a hacer cambios en su vida. Pero gente de esta está siendo piedra de tropiezo para que ellos vengan a conocer realmente la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay cambios. Ahora, no con esto no quiero decir que yo soy la perfección andando, porque yo mismo tengo defectos. Pero desde la perspectiva divina de Dios, Él me mira perfecto por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Siempre y cuando yo esté tratando de vivir mi vida tal como a Dios le agrada. Ahora, tenemos fallas porque somos seres humanos. Pero te repito, lo que Dios condena no son las fallas. Aunque los grandes hombres de Dios fueron marcados por grandes fallas, por grandes pecados. Pero llegó momento en que ellos se arrepintieron. Por ejemplo, como el rey David. Se imagina en el Salmo 51 cómo él oraba, cómo él se quejaba, cómo él sufría por lo que había acontecido en su vida. Pero él se alejó del pecado y vivió para Dios. Por eso Juan dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Cada vez que pecamos estamos despreciando
o anunciando o diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no tuvo ningún efecto en nuestra vida. Y te voy a decir por qué. Porque hoy día hay muchos líderes que están practicando el pecado. Sin embargo, muchos pastores han perdido completamente el discernimiento para discernir quién está viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Y no importa, quizá tú puedes decir, bueno, es que como quiera, aquí en la iglesia se mueve el Espíritu de Dios. Yo te voy a decir, mi hermano, que no te confundas. ¿Te acuerdas cuando los hijos de Aarón empezaron a ofrecer sacrificios? Yo no dudo que esos sacrificios estaban hechos de acuerdo a como el hombre de Dios los hacía. Pero era solamente humo. Y Dios estaba molesto. Porque no eran sacrificios de acuerdo a como Él los quería. Desde la perspectiva divina de Dios, Él mira a aquellos que se esfuerzan por agradarlo como hombres rectos. Cada vez que pecamos estamos despreciando el sacrificio de Cristo y repitiendo el acto que lo llevó a ser crucificado. Nuestros pecados añadieron a los clavos a sus manos y a los aguijones en su cabeza. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tomado a la ligera. Y usted y yo no debemos tomar a la ligera el peso de nuestras transgresiones porque están directamente relacionadas con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La paga del pecado es la muerte. La Escritura es clara en cuanto a las consecuencias del pecado. Romanos 3:23 se nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. El pecado trae consigo la muerte espiritual. Y ya hay gente que aunque esté cantando, esté tocando, está muerto. La muerte espiritual es una separación eterna de Dios a la perdición eterna en el infierno. Y yo te voy a decir por qué. Porque cuando yo estuve fuera de mi cuerpo, yo morí 14 minutos y duré 4 meses y medio para volver a la realidad. Tú podías ver mi cuerpo allí, pero yo no estaba ahí. El punto es que en esos 4 meses y medio yo pude mirar un sinnúmero de gente en el pasillo rumbo al infierno. Te repito, vi cantantes, predicadores, músicos, hombres. No te puedo decir que eran Biblia lo que llevaban en la mano, pero yo veía libros en sus manos levantándolo, haciendo esto. Pero iban en el pasillo rumbo al infierno. Y eso, yo sé que cada pastor, cada predicador puede tratar de enseñar cómo era el infierno, lo que es el infierno real. Pero si alguien lo vio, soy yo. Incluso yo vi gente que murió en el pasado. Gente que murió del COVID. Cristianos que murieron en el COVID. Un pastor de Baroquí que murió también. Yo hablé con ellos. Aquellos que ya murieron. Pero ellos no estaban en el infierno. Ellos estaban vestidos bien. Estaban caminando por ahí. Entonces, nuestras acciones pecaminosas tienen repercusiones en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean.
Por eso, mi hermano, tú que estás en una iglesia, tú que predicas, que cantas, que tocas, yo te invito que te alejes de esa vida. Que te pongas de rodilla y le pidas perdón a Dios, pero no vuelvas a caer en esas prácticas. Mira, la vida de Jonás. Simplemente Jonás fue enviado por Dios a predicar, a testificar del poder de Dios. Pero la Biblia dice que Jonás se embarcó en una barquilla para irse a otro rumbo, contrario a lo que Dios le había dicho. Dios permitió que viniera una gran tempestad. Ahora, no me voy a enfocar en que Jonás, todos sabemos que lo comió un pez, etc. Lo que yo me voy a enfocar y a decirte, que la desobediencia de Jonás comenzó a tener, la desobediencia de Jonás repercutió en los que estaban cerca de él. ¿Entiendes esto? Entonces tu vida espiritual, tu vida como la estás viviendo, posiblemente tú digas, no, es que a mí nadie me conoce. Te conoce Dios. Ese es lo más terrible. Dijo un cristiano, bueno, es que si yo le fallo a Dios o no le fallo, solamente Dios lo sabe. Ese es el gran problema, mi hermano. ¿Qué importa si la gente no lo ve? Lo ve el Señor. Entonces, Jonás tuvo grandes problemas. La muerte espiritual se manifiesta como la falta de paz en el vacío y el vacío interior y la ausencia de Dios en tu vida. Sin embargo, quiero recordarte esto, que Dios en su amor, en su infinita misericordia, ofrece el regalo de la vida eterna a través de Jesús y que Él está presto para perdonarte y olvidarte lo que tú estás haciendo. Conclusión, aquí termino. El pecado y sus consecuencias son una realidad que tú y yo no podemos ignorar. Pecar, lejos de Dios, nos sumerge en la oscuridad, en la ignorancia, y nos aleja de la fuente de vida que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios te bendiga y quiero orar por ti en este día. Padre, te doy muchas gracias en este momento por todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús yo te pido por aquellos que están viéndome a través de esta pantalla, por aquellos, Señor, que aún están enfermos, aquellos que la ciencia médica les han dicho que no tienen remedio, Señor. Yo sé que el remedio de Dios se llama Jesús, el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, yo te pido que los sanes desde su cabeza a sus pies y traigas paz y tranquilidad. Muchas gracias, Padre. Perdona a aquellos que han venido a ti, Dios, y se han arrepentido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Señor, muchas gracias en esta hora. Ahora, amigo que me ves a través de esta pantalla, si tú quieres acompañarnos en nuestra iglesia, está ubicada en el 900 North Waverly Road, Lansing, Michigan, 48917. Allí tenemos los servicios los domingos a las 10:30 de la mañana y los miércoles a las 6:30. Tenemos oración y una pequeña reflexión sobre tu vida. ¿Estás enfermo? ¿Tienes problemas? Te esperamos para orar por ti. Puedes llamar al 517-819-9741. Pastor Margarito Mondragón. Dios te bendiga, Dios te guarde y te esperamos. Bendiciones.